Bueno, entonces un saludo para todos. Estamos desarrollando esta integral. Entonces tenemos la integral de 2x más 5x al cuadrado. Esta es una integral directa, no hay necesidad de aplicar ni sustitución, ni partes, ni nada de esas cosas. Simplemente sale de una. ¿Por qué? Pues primero porque la función está sumando. Entonces, como está sumando, se puede hacer propiedad de linealidad en integración. Es decir, se pueden amplificar las integrales como lo tenemos acá. Y aparte, puedo sacar la propiedad homogénea donde los numeritos que están multiplicando a x pueden salir a multiplicar. Entonces, de esta integral que está acá, la integral de 2x, ¿sí? Yo la convertí de esta manera. Saqué el 2, la integral de x. Si yo amplifico, ¿cierto? Siempre debo colocar este de x, siempre. O sea, si yo coloco este símbolo acá de integral, siempre tiene que haber de x. Eso es como por notación general. Ahora, esta otra, 5x al cuadrado, hice exactamente lo mismo. Saqué el 5, dejé la integral de x al cuadrado, ¿sí? De x. Y ahora sí, vamos a desarrollar esto. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta integral? El 2 lo dejamos ahí quietico, ¿sí? Y la integral de x, como yo veo que ya ambas las puedo hacer, entonces la integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Listos? Entonces ustedes van a decir, pero bueno, ¿por qué la integral de x? ¿Sí? O sea, ¿por qué esta integral me dio esto? X al cuadrado sobre 2. Entonces, no olviden que cuando yo tengo, digamos, x aquí a la 1, ¿sí? La manera de integrar este x a la 1 es sumarle 1 al exponente y nos quedaría x al cuadrado sobre esa suma, 1 más 1, ponerla en el denominador. Y entonces por eso fue que me dio x al cuadrado sobre 2. Vuelvo y repito, este 2 ya estaba ahí. Y seguimos desarrollando. Aquí sería más c, ¿no? Siempre tenemos que colocar más c, pero como hay dos integrales que son en realidad la misma, entonces las dos constantes se escriben como una sola. Más 5, lo dejamos igual, y multiplicamos ese 5 por la respuesta de esta integral de x al cuadrado de x. Esa integral nos da x a la 3 sobre 3. ¿Sí? X a la 3 sobre 3 y ahora sí más c. Y entonces, ¿por qué da x a la 3 sobre 3? ¿Sí? Entonces, mire, lo que estoy haciendo es esta. ¿Sí? Esta, ¿por qué me da x a la 3 sobre 3? Vuelvo y repito. Le suman 1 al exponente. ¿Sí? Entonces, como aquí está x al cuadrado, entonces aquí la dejamos x a la 3. Y esa suma la colocamos abajo en el denominador. ¿Sí? X a la 3 sobre 3. Y por último, pues vuelvo y repito, siempre en la respuesta de una integral, siempre se coloca una constante. Entonces, eso hace parte de la respuesta. Y esto sería la respuesta. Dudas, preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido en ese proceso de esa integral. No, profe, ya me parece súper sencillo, ya. En ese ejercicio ya me parece súper. Ya Listo. entendí. Pues la verdad, yo estoy admirado de lo que les están dejando porque pues esto es lo que se ve al inicio del curso. Pero si ustedes no saben esto, no pueden desarrollar lo demás. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a borrar aquí unas cositas. Borremos esto, borremos esto, borremos esto, borremos esto. Vamos a borrar esto y quiero que ustedes vean de una vez cómo se desarrolla eso acá. Listos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la integral es de 1 a 3? ¿Sí? 1 a 3 de esta función. Entonces, digamos que ya nos salió la integral definida, ¿sí? Porque ya está entre dos números, ¿sí? Que hay un intervalo de integración de esta función. Póngale cuidado cómo se hace. Como esta es la respuesta, ¿sí? Porque ya la calculamos. Entonces, en lugar de colocar aquí más c,
Vamos a ver si me lo deja borrar. Si me deja borrar solamente la C, y parece que sí. Bueno, en lugar de colocar S más C, lo que uno hace, ¿sí? Es colocar aquí una línea vertical e indicar que va desde 1 hasta 3. O sea, no quiero confundirlos. Primero, desarrollamos la integral sin límite de integración, es decir, indefinida. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia con la definida cuando tenemos numeritos acá? Entonces, cuando tenemos numeritos acá, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar la integral, ¿sí? O sea, siempre toca de todas maneras desarrollarla. Y después, esto se llama evaluar la integral entre 1 y 3, es decir, evaluarla entre el límite, entre el intervalo de integración. Estos numeritos se llaman límite inferior de la integral, límite superior de la integral. El de arriba siempre tiene que ser mayor que el de abajo. ¿Listos? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Se aplica el teorema fundamental del cálculo y eso es muy sencillo. Fundamental del cálculo. Suena todo como terrible, pero no, es una formulita muy sencilla. ¿En qué consiste ese teorema fundamental del cálculo? Ese teorema lo que consiste es que cuando yo ya sé la respuesta de la integral, ¿sí? Simplemente evalúo el intervalo de integración en la siguiente fórmula. Es muy fácil. Cogen ustedes este numerito que está arriba, ¿cierto? Este número que está arriba, el 3, es decir, este, y lo van a sustituir por X. Y entonces lo hacemos. Pero aquí hay algo que yo quiero que ustedes vean. Este 2 con este 2 se simplifica, ¿no? Recuerden que 2, pues 2 dividido en 2 me da 1. Entonces me quedaría solamente X al cuadrado. ¿Para qué coloco ese 2 ahí si se va a simplificar? Entonces, vamos a sustituir el 3 por las X. Entonces quedaría 3 al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado más 5. O sea, estamos acá, estamos con la respuesta de la integral. Más 5, en lugar de colocar X, colocamos 3. ¿Sí? Y esto nos dice que está elevado al cubo. Sobre, uy, perdón, era este nomás, sobre 3. Pero borramos eso porque no me confundo. Listos. Aquí sobre 3, ¿no? 3 al cuadrado más. Aquí se me olvidó también un 5. Este 5 no sé por qué me lo comí. 5. Y aquí un 3. Listo. Que lo iba a dejar afuera, pero no. Démoslo ahí para que no se me confunda. ¿Qué hice ahí? Simplemente esta X, que está aquí en la respuesta de la integral, la evalué por 3 o sustituí el 3 por las X. Luego, como estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo, colocamos aquí menos, yo les sugiero que hagan un paréntesis, ¿sí? Un signo de agrupación, y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar esta misma expresión, pero cuando X vale 1. Y eso es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, como aquí nos quedó X al cuadrado, entonces simplemente colocamos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 5 por 1 a la 3, ¿sí? O sea, esta X, vuelvo y repito, ahora se cambia por 1. 1 elevado a la 3 sobre 3. Y ahí quedó aplicado el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Que en otras palabras, ¿qué es? El teorema fundamental del cálculo es evaluar la respuesta de la integral por el límite superior, o sea, por el numerito de arriba, menos, este menos siempre va en la fórmula, menos la evaluación de la respuesta de la integral por el límite inferior, o sea, cambiar las X por el 1, por el numerito que va abajo. Y acá nosotros simplemente vamos a llegar a una respuesta numérica. Entonces ustedes ya tienen que empezar a darse en cuenta que si tienen una integral, ¿sí? Sin números,
ni aquí abajo ni arriba, esto nos da una función. Pero cuando ustedes tengan una integral con números, es decir, definida, ya la respuesta va a ser un número que representa las unidades cuadradas o área o región bajo la curva. ¿Listos? Entonces vuelvo y repito, pues esto ya se ve un poquitico más adelante. Entonces, 3 al cuadrado, desarrollamos esas sumitas, esas resticas ahí, 9, ¿sí? 3 al cuadrado más 3 a la 3 da 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿sí? Y 27 por 5 me da ¿cuánto? Entonces, más 27 por 5 nos da 135, ¿sí? Entonces, 135 tercios, ¿sí? Simplemente estoy desarrollando esto. 135 tercios. Menos, y desarrollamos lo de adentro. Entonces, 1 al cuadrado simplemente da 1, ¿sí? Esto da 1. Más, aquí desarrollamos 1 a la 3 es 1. Y 1 por 5, 5. 1 más 5 tercios. Listos. Y aquí ya ustedes ya, pues estos son puras sumas de fraccionarios, ¿no? Entonces aquí colocan 1. Entonces, desarrollamos esta fracción. Bueno, esta 135 se divide por 3, ¿no? 1, 3, 4, ah, sí. 135 se puede sacar tercera. Entonces, esto nos daría, ¿cuántos? 40, 55, ¿no? Entonces eso sería 9 más, ¿cuánto da 135 dividido en 3? A ver si están por ahí todavía, o 45. 45, muchas gracias. ¿Sí? Menos, y esto sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Le colocamos aquí un unito. 3 por 1, bueno, lo voy a hacer aquí a este lado, ¿sí? Esta suma de fraccionarios, 3 por 1, 3, 1 por 3, 3, más 5, 8, ¿sí? O sea, 1 por 3, 3, más 5 por 1, después se multiplica en cruz, 5 por 3, 5 más 3, 8, entonces menos 8 tercios. Y ya casi llegamos a la respuesta. Entonces, aquí pues estamos viendo los dos tipos de integración, ¿no? Entonces, 9 más 45 da 54 menos 8 tercios. Entonces, le ponemos aquí un 1 menos 8 tercios. Desarrollamos eso y eso sería igual. 3 por 1, 3. ¿Sí? Eso es puras restas de fraccionarios. 3 por 1, 3. 54 por 3 nos da 150, 162 menos 8. ¿Sí? Entonces, 54 por 3 da 150, 162 menos 8 por 1. Entonces, menos 8. Y la respuesta sería, ¿cuánto nos da 162 menos 8? Entonces nos da 150 y qué? 154. 154 tercios. Muy bien. 1, 6 y 4, 10, no se divide por 3. Y esta es la respuesta. Unidades cuadradas. Entonces, aquí por lo menos es un ejemplo muy sencillo de integración. Esto ya no se lo van a encontrar a estas alturas. Pero por lo menos ya ustedes les pude explicar la diferencia entre la integral indefinida, ¿sí? Indefinida cuando no hay números, y la integral definida cuando hay numeritos. Bueno, traten de hacer ustedes la siguiente. Si quieren, tomen un pantallazo, ¿sí? Para que tengan ese proceso, porque esto ahorita lo borro, como para que tengan una guía, ¿no? Y vamos a desarrollar otra. Entonces, bueno, yo voy a cambiar solamente aquí unas cositas. Entonces, vamos a cambiar, a ver, para ver si ustedes la pueden hacer. Bueno, hagámoslo a la... No, dejémoslo a la 2 porque si no nos salen números muy grandes. 4
Bueno, y aquí dejemos 3. Bueno, traten de hacer esta integral ustedes. La integral de 1 hasta 3 de 3x más 4x al cuadrado de x. ¿Sí? Traten de plantearlo mientras borro esto acá. Bueno, voy a borrar ahora sí. Espero que hayan tomado el pantallazo. Y vamos a desarrollar esto. ¿Listos? Entonces, la integral de 3x más 4x al cuadrado. Ya que la queramos colocar de 1 hasta 3, pues, ¿sí? Pues eso puede ser de cualquier valor a cualquier valor, de 2 hasta 5, de 6 hasta 6, de menos 4 a 2, de pi medios a pi, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo quedaría entonces esa integral? Bueno, yo voy a acelerar un poquito el proceso ahí. Entonces, recuerden que sacamos ese 3. Entonces le dejamos acá, 3. Por la integral de x. Pero ya sabemos que la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y listo, ya desarrollamos la primera. Como ustedes pueden devolver el video, pues después ya, ¿sí? Pero como estos numeritos es lo mismo que el ejercicio pasado, entonces simplemente le suman 1 al exponente, entonces 1 más 1, 2, y ese 2 lo ponen a dividir. Bueno, seguimos acá, más 4, ¿sí? Porque el 4 pues está multiplicando, entonces quedaría la integral de x al cuadrado de x, y ya sabemos que la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. ¿Sí? X a la 3 sobre 3. Entonces, más c, ¿no? Pero como la vamos a hacer de 1 a 3, entonces colocamos aquí una línea vertical y hacemos de 1 a 3. ¿Listos? Preguntas, dudas de lo que acabamos de hacer aquí. No, yo voy bien, profe. Listos. Ahora, vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que vamos a sustituir este 3 por las x. Entonces, eso sería igual a 3 por 3 al cuadrado sobre 2, ¿sí? El 2 solamente, bueno, el 2 acá, ¿sí? Es decir, copio esto, pero en lugar de la x, copio el 3. Yo coloqué 1 y 3, pero debía haber colocado otros dos números, ¿no? Pero, bueno, el procedimiento es el mismo. Más 4 por 3 a la 3, ¿sí? Por 3 a la 3 sobre 3. Menos, ¿sí? Recuerden, ya sustituimos en los dos valores por el 3. Ahora vamos a sustituir, pero ahora el 1. Entonces las x van a ser por el 1. Entonces sería 3 por 1 al cuadrado sobre 2 más 4 por 1 a la 3 sobre 3. sobre 3. Listo, muy bien. Y listos. Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes vieran. 1, el desarrollo de la integral. Y 2, la utilización del teorema fundamental del cálculo para integrales definidas. Entonces, sustituir la x por el límite superior menos la x, ahora sí, por el límite inferior, por 1. ¿Sí? Y entonces ya eso ustedes lo desarrollan, que 3 al cuadrado 9, 9 por 3 27, 27 medios más 27 por 4, todo eso dividido en 3, entonces desarrollan esas, ya son operaciones aritméticas, por ahí hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Hay que tener práctica con los fraccionarios. Entonces, aquí ya pues entra uno como en la temática como debe ser de la integral, y ahora sí, ahorita en el próximo encuentro, porque ya queda como minuto y medio, vamos a ver integración por sustitución, ¿sí? Ya integrales que no salen tan fáciles como solo sumarle el 1 al exponente, sino integrales que ya nos toca hacer métodos. Y esas que tienen ustedes ahí, por ejemplo, esa del logaritmo natural de x todo elevado al cuadrado, pues esa se llama una integral por partes, ¿sí? Que es ya mucho más adelantada. Pregunta, ¿cuándo tienen el otro parcial?
Creo que tenemos es un taller, profe, para esta semana. Ah, ok. El parcial está para entre 15 días, profe. Bueno, menos mal que hay tiempito. Este domingo en Eh, 8. ¿Y cuál es el taller? ¿La imagen, la primera que subiste? Sí, profe. Sí, señor. Uy. ¿Y es esta semana? Sí, señor. Bueno. Bueno, pues no sé, no creo que alcancemos a llegar, pero pues eh, la idea es por lo menos, si yo puedo conectarme el viernes, yo les aviso, ¿sí? Para recuperar la de la semana pasada. Que la semana pasada, pues, como al fin no nos vimos, entonces sería para, si no es el viernes, no, yo creo que el viernes, que el sábado es 1 de mayo y es complicado. Por favor, el grupo, vuelvo a enviar el enlace porque pues esto lo estoy grabando, entonces hasta que grabe, lo suba a YouTube y eso, me demoro unos 10 minuticos. Entonces, pendientes por favor del grupo de WhatsApp, ¿listo? Listo, profe. Bueno, sí, señor. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Bueno, entonces en 15 minuticos nos vemos, 10, 15 minuticos por mucho.